Cómo enfrentarme eficazmente a la SEBAO. Preparación psicológica. Segundo de bachillerato seguramente sea el curso más ansiógeno o que más ansiedad genera a alumnos y alumnas. Y esto es por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos que superar la SEBAO, la clásica selectividad, y por otro lado, porque tenemos que tomar una decisión fundamental para nuestras vidas, que es qué grado estudiar o si quiero ponerme a trabajar. En este breve taller, lo que vamos a ver es un conjunto de técnicas que me pueden permitir mejorar mi rendimiento cuando me enfrente a la SEBAO, dirigidas a controlar la ansiedad. Como os digo, el gran protagonista de este breve taller va a ser la ansiedad, nuestra amiga la ansiedad, y luego veremos por qué la llamo nuestra amiga. Pero antes de nada vamos a hacer una pequeña tarea. Vamos a evaluar nuestro conocimiento, vamos a conocernos cómo somos cuando nos ponemos nerviosos. Te propongo que pares el vídeo y que rellenes este breve cuestionario, donde debes identificar cómo reaccionas cuando te pones nervioso. ¿Cuáles son tus reacciones fisiológicas? ¿Ya lo has hecho? Bien, vamos a verlo. En primer lugar, hay personas que cuando se ponen nerviosas, cuando pasan una época de ansiedad o de estrés, se les carga mucho la frente, el cuello, les duele la cabeza. Esto es muy típico de estudiantes. Parece como que la tensión se concentra en aquellas partes del organismo más débiles. Y nosotros siempre estamos inclinados, estudiando y adquiriendo conocimiento, por lo tanto es una zona muy débil. A otras personas, por ejemplo, se les carga mucho el estómago, les duele el estómago, luego lo veremos. U otras, por ejemplo, la espalda. Un aprendizaje importante, no todas las personas reaccionamos igual cuando nos ponemos nerviosos o cuando tenemos ansiedad. Un segundo aspecto, cuando nos ponemos nerviosos nuestra temperatura aumenta. Por tanto, hay personas que sudan, especialmente las manos, por ejemplo, u a otras les late muy rápido el corazón, u otros se ponen colorados, les entra rubor en la cara. Una cuestión muy importante, cuando os ocurren estas cosas, no os concentréis en la reacción fisiológica, porque eso lo único que consigue es que aumente la sensación de malestar. Otro tema, el temblor en manos o piernas. Importante, hay que conocernos. Si sabes que las manos te tiemblan, nunca salgas a hablar en público con una hoja simplemente. ¿Por qué? Porque esa hoja empieza a vibrar y eso hace que aumenten nuestros nervios y nuestra sensación de malestar. Otro punto, por supuesto, el estómago. Todos cuando estamos nerviosos, el estómago sentimos ciertas molestias. Pero hay personas que no son ciertas molestias o simplemente un mariposeo, sino que es una molestia verdaderamente grande y hay personas que llegan a las náuseas. Cuando apliquéis alguna técnica de relajación es muy importante aprender a relajar esta parte del organismo. Además, los seres humanos nos portamos algunas veces de manera curiosa. Hacemos cosas como para intentar liberar la tensión. Hay personas que se cogen el pelo y se hacen nuditos. Otras personas se dedican a rascarse, por ejemplo, los brazos o la cabeza. O también nos mordemos las uñas. ¿Por qué hacemos esto? Como digo, pues parece que es como para liberar la tensión. Es una manera de sentirnos un poquito más seguros en esa situación de mucha tensión. También nos rechinan los dientes o hay personas que se traban al hablar. Y verdaderamente si lo pensáis, bueno, si te trabas al hablar, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Pero realmente muchas veces le damos más importancia a las cosas de lo que realmente tienen. Pero dejadme que os cuente cómo funciona nuestra amiga la ansiedad. ¿Y por qué digo nuestra amiga? Porque a medida que aumenta la ansiedad, también aumenta el rendimiento. Fijaos, aquí vemos algunas zonas. La zona 1 es cuando estamos completamente relajados. Cuando estamos completamente relajados es muy difícil tener un buen rendimiento. No puedes llegar a un examen o hablar en público estando completamente relajado porque tu rendimiento será malísimo. Por tanto, tenemos que activarnos, nuestro organismo lo sabe. Y lo que hace es que llegamos realmente activados a los exámenes o a hablar en público, por ejemplo, siempre que hay una situación retadora. Y eso hace que aumente nuestro rendimiento porque estamos mucho más imaginativos. Tenemos una mayor capacidad de recuerdo. Nuestro rendimiento es muchísimo mayor. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la ansiedad es demasiado fuerte, nuestra tensión es demasiado fuerte, entonces hay un límite en el que superamos la resistencia de nuestro organismo y nuestro rendimiento cae en picado. Esto luego ocurre, por ejemplo, cuando nos quedamos en blanco. Pero bueno, una cuestión muy importante, cuando lleguemos a una situación retadora es importante llegar nerviosos, llegar con ansiedad. ¿Por qué? Porque mejora nuestro rendimiento. ¿Qué podemos hacer durante el examen? En la preparación directa del examen. Os voy a explicar tres técnicas. La primera es la técnica del pensamiento positivo, que es la técnica del SOS. Fijaros, cuando lleváis muchas horas estudiando, cuando ya estáis muy cansados,
lo que ocurre es que empiezan a aparecer toda una serie de pensamientos, y normalmente son pensamientos negativos, es más, pensamientos catastrofistas, como por ejemplo, es imposible que apruebe, nunca voy a ser capaz de aprobar esto. Cuando ocurre esto, aplicaros esta técnica. En primer lugar, stop. Identifica si son pensamientos positivos o negativos. Ya os digo, cuando estemos cansados, normalmente los pensamientos serán muy negativos. A continuación, obsérvalos. Identifica si son racionales o irracionales. Es decir, si tienen una base real, por ejemplo, es imposible que apruebe, no es real. Es simplemente una creación de tu cerebro que ya está muy cansado. Cuando ya hemos identificado los pensamientos, si son positivos o negativos, y si son racionales o irracionales, entonces sustituye los pensamientos negativos por otros más positivos, por otros más realistas. Yo recomiendo a los alumnos de segundo de bachillerato el ponerse post-it de pensamientos positivos en su cuarto. Hay un pensamiento que es realista y positivo. Y es que el 93% de alumnos aproximadamente aprueba todos los años la SEBAO. Por tanto, tú ponte siempre esos pensamientos porque los pensamientos positivos te acercan, te orientan al objetivo que quieres alcanzar. La segunda técnica es una técnica de control fisiológico y que me ayuda a reducir levemente mi nivel de tensión. Haz lo siguiente, cierra los ojos, siéntate cómodo en casa y a continuación concéntrate solo en la respiración. Inspira, coge aire durante 4 segundos, mantén el aire durante 4 segundos en tus pulmones y expúlsalo muy lentamente durante otros 4 segundos. Observa todas las sensaciones. Si haces este proceso varias veces, inmediatamente tu nivel de tensión se va a reducir unos puntos. Es muy bueno, por ejemplo, cuando tienes que hablar en público, justo en el momento antes, o cuando estás sentado esperando un examen. Esta técnica es fantástica. Y la segunda técnica también, de control fisiológico, relajación muscular. Siéntate cómodo o túmbate y concéntrate en grupos musculares. A medida que te vas concentrando en esos grupos musculares, dejándolos completamente relajados, todo tu organismo va entrando en un estado de relajación total. Esta técnica es muy buena aplicársela en casa y sirve fundamentalmente para aprender a controlar nuestras reacciones fisiológicas y no dejar que nuestras reacciones fisiológicas nos controlen a nosotros. Y nada más, mucha suerte y sobre todo, confiad en vosotros. Seguro que todo va a salir bien.